Bueno, Vos sos el S1 de esta experiencia, así que bueno, eh, creo que este sería el momento en el que se lo presenta a Oscar, pero me parece que todos los que están acá lo conocen, así Me que presentó no solo. no hay forma de hacerle una presentación. Eh, yo creo que, sumando a todo lo que estábamos diciendo al principio, Oscar fue uno de los que también le puso mucha onda a a la invitación que le hicimos, porque la mayoría de los analistas que invitamos, todos aceptaron, eh, haciendo un poco, creo, poniendo un poco de su parte para la causa, porque bueno, estemos donde estemos, algo de esto también aporta, supongo, a la causa, por más ínfimo que sea, y vemos con la cantidad de gente que se está sumando, eh, que algo de impacto va a tener. Así que por ahí, Oscar, si querés arrancar, la idea de esto fue eh, hacerlos partícipes más o menos de lo que nosotros en Formosa con un cártel nos habíamos planteado como título de ¿para qué sirve un psicoanalista? Eh, y ver qué genera ese sintagma en alguno de los analistas de la escuela, a ver qué pueden compartirnos. bueno, empezamos. Empezamos. Bueno, en principio les agradezco la invitación. Para mí es un gusto, hay caras conocidas y caras que yo no conozco, y es un gusto poder, espero poder aportar algún granito de arena a la construcción que ustedes están llevando adelante. La pregunta ¿para qué sirve un psicoanalista? Es una pregunta inquietante. Podríamos abrir un abanico de respuestas. Voy a empezar con una respuesta. Un psicoanalista sirve para conducir un psicoanálisis. Se podría terminar acá la conferencia, pero sería injusto. Sería injusto. Dejaríamos muchas cosas en el tintero que es posible desarrollar. Porque si consentimos que un psicoanalista sirve para dirigir una cura, es decir, para llevar adelante un psicoanálisis, surge, me parece, inmediatamente la pregunta, ¿y qué es un psicoanálisis? Entonces podemos entrar en una suerte de círculo, digamos, vicioso, y decir un psicoanálisis es la cura llevada adelante por un psicoanalista. Entonces ahí ya tenemos, me parece, una perspectiva que yo me animo a ubicarla, que un analizante que lleva un análisis hasta sus últimas consecuencias deviene un psicoanalista, practique o no practique el psicoanálisis. Entonces, es ahí donde podemos entender que un psicoanalista sirve para conducir una cura, y un psicoanálisis es la cura que, conducida por un psicoanalista, va a producir un psicoanalista. Pero que produzca un psicoanalista no quiere decir que sea un practicante del psicoanálisis. ¿Cómo entender esto? Lo primero que podríamos decir es que la posición del analista es una posición en la vida. Un analista, insisto, separémoslo del practicante del psicoanálisis. Un analista es un sujeto que construye una vida, ha construido una vida, luego de pasar por la experiencia, sostenida en su propia castración, es decir, en su propia carencia, en su propia falta. Es construir un estilo que permite conjugar el semblante con las condiciones de goce. Y aquí ya arriesgo una definición de estilo. El estilo es la conjunción del semblante y la condición de goce de cada quien. Es decir,
que va a construir una vida ya no conforme al ideal, sino conforme a lo que cada sujeto es. Es decir, o dicho de otra forma, el psicoanálisis permite a que cada uno se encuentre con su singularidad y consienta hacer lo que es. No con una perspectiva de una renuncia melancólica, no es el que es desde el terreno de la neurosis, sino es el que es a partir de haber atravesado las barreras de su propia neurosis. Ahora bien, el psicoanalista también sirve para ofertar una escucha diferente. Es una escucha diferente a cualquier otra en la medida que el psicoanalista es aquel que posee una concepción singular del lenguaje y una concepción singular del sujeto, y por cuyo efecto inaugura una nueva relación del sujeto con su propia palabra. Decir que tiene una nueva concepción del lenguaje implica partir de la premisa que si bien el lenguaje nos atraviesa a todos, el uso que nosotros o el estatuto que nosotros le damos no comulga con otras corrientes del mundo psi. Por ejemplo, nosotros vamos a proponer, no es una propuesta que tenga que ver con una creencia, nosotros vamos a captar cómo la estructura discursiva de un sujeto permite ubicar cómo el sujeto no es dueño de su decir, es decir, que el sujeto es hablado por el otro. Entonces, no es lo mismo suponer, como suponen muchas psicoterapias, que el sujeto es el amo de su palabra, a decir que, o entender que cuando alguien habla, es hablado por el otro. Esto permite, me parece, ubicar que cuando nosotros decimos que lo que hace el lazo social es el malentendido, estamos partiendo de la premisa que la gente, que los sujetos hablen, implica la imposibilidad lógica de entenderse. Y aquí nos apartamos muy drásticamente de todas las psicoterapias que suponen que la terapéutica es entenderse con el otro. Nosotros lo que pensamos que la terapéutica es soportar el no entenderse con el otro. Es decir, que es ahí donde nosotros apoyamos uno de nuestros fundamentos al sostener que el malentendido es lo que hace el lazo social. Entonces nosotros nunca vamos a proponer o nunca vamos a pensar que cuando un sujeto habla, el que escucha tiene que entender exactamente lo que el sujeto habla. Sino que nosotros lo que vamos a hacer es, que digo como analistas, cuando alguien habla, vamos a tratar de transmitir lo que de su decir, de lo que de sus dichos se desprende como decir. Y lo vamos a invitar a que escuche lo que dice cuando habla. Entonces, esta ya es una diferencia importante a subrayar. Entonces, también lo verdaderamente novedoso que introduce un psicoanalista es la manera que se invita a hablar al sujeto y cómo se lo escucha. Cuando se lo invita a hablar al sujeto, el psicoanalista, ¿qué dice? Hable. No le dice hable de tal o cual cosa, le dice hable. El milagro que se produce en la práctica analítica es que cuando uno habla, cuando uno va hablando, algo de el goce singular que anida en el síntoma se va dialectizando. Lo que del goce es dialectizable se dialectiza. Pero uno nunca le dice a un paciente hable de su síntoma, sino le dice hable. Y el milagro es que cuando a un sujeto se lo invita a hablar y el sujeto puede desprenderse del discurso de la cotidianeidad, rápidamente
raudamente va a empezar a hablar de las coordenadas edípicas, por ejemplo. Entonces, raudamente va a pasar de hablar va a dejar de hablar de su mujer, de su marido, de su partener amoroso, independientemente del sexo que sea, y se va a encontrar hablando o trayendo, por efecto del discurso, el estatuto infantil que lo habita. Entonces, en esa perspectiva uno podría decir que todo análisis es análisis de niños. Uno analiza al niño que habita en el sujeto. Bien. Si Freud, ¿qué inventa Freud? Aparte del psicoanálisis. Freud es el primer analizante de la historia. Es decir, que con Freud se inaugura no solamente la doctrina analítica, sino las dos posiciones fundamentales, que es la de analizante y la de analista. Pero lo que sí se puede decir es que hay antecesores de la posición, entre comillas digo esto, del analista en tanto escucha. Desde los yamanes hasta nuestra época, pasando por las distintas expresiones de los sacerdotes, siempre se ofreció un otro para escuchar al sufriente. Un otro que en general, si pensamos en las distintas expresiones de esos otros que encarnan algunas experiencias religiosas, lo que promueven es una suerte de catarsis y lo que van a promover es una suerte de ordenamiento del discurso a partir de alguna sanción, etcétera, etcétera, de algún consejo. Entonces, ha habido otros que han escuchado al sufriente, pero nunca hubo un otro que al escuchar al sufriente lo invite a hablar de forma diferente y lo escuche sin una sanción. Eso es lo verdaderamente novedoso. Entonces, lo verdaderamente novedoso es que a partir de Freud, que se ubica como el primer analizante de la historia, le permite a él ser el primer analista de la historia. No el primer otro que escucha, pero sí el primer analista que escucha bajo las coordenadas del análisis. Y para eso que Freud inventa un dispositivo. ¿Qué es el dispositivo analítico? Entonces, el dispositivo analítico tiene la particularidad, uno podría decir, ¿qué es el dispositivo desde nuestra perspectiva? Es una estructura que permite articular elementos heterogéneos. ¿Cuáles son los elementos heterogéneos? El objeto y el sujeto. Dicho en otros términos, el analista y el analizante. Pero lo interesante es que en el dispositivo no hay dos personas. Hay dos posiciones encarnadas por personas, pero donde uno juega su función como persona, es decir, el analizante, el sujeto dividido, y el otro juega su lugar en tanto se despoja de sus atributos como persona. Eso es lo que permite decir que el analista se posiciona como un objeto en la experiencia, como un objeto en la experiencia. Entonces, primer analizante, primer analista, un uso singular del lenguaje, un estatuto distinto de la palabra, la puesta en acto de un dispositivo, la puesta en acto de ahí donde hay dos personas fenoménicamente, hay una persona ubicada bajo el matema del sujeto dividido y otro que encarna el lugar de objeto. Todo esto, y muchas otras cosas más, reduzco esto, hace que la psicoterapia y el psicoanálisis sean irreconciliables. Vino mi amiga Gaby Greenbaum. Sí. Bienvenida, Gaby. Bien, entonces, estas breves coordenadas es para introducir una irreconciliable diferencia entre la psicoterapia y el psicoanálisis. Y aquí voy a evocar una cita de Variantes de la Cura Tipo, un escrito de 1955. Ahí Lacan afirma, voy a leer: se trata, dice el psicoanálisis, ciertamente de un rigor en cierto modo ético, fuera del cual toda cura
incluso atiborrada de conocimientos psicoanalíticos, no sería sino psicoterapia. Me parece una frase muy importante. Uno puede poner toda la escenografía del psicoanálisis, caricaturizamos un poco el diván, el sillón, la formalidad del dispositivo, eso no garantiza un psicoanálisis. Lo que garantiza, si es que existe alguna posibilidad, no me gusta la palabra garantizar, lo que genera las condiciones, diría, para que un psicoanálisis se produzca, es algo que tiene que ver con la ética. Fíjese que estamos en el año 55, en el texto obviamente, no nosotros, se entiende, ¿no? En el año 55, y ya Lacan ubica algo que podríamos hacerle decir lo que él dice en los años 69-70, en el seminario 17 a partir de los discursos. Y dice, cada discurso tiene una ética. La ética es la que se desprende de un discurso. Y la ética que nos concierne no es ni la ética del amo, ni la ética universitaria, ni la ética de la histeria, sino la ética del analista. Bien. Y en este mismo texto, en el variante del acunatipo, voy a invocar otra cita de Lacan que dice, el analista se distingue en que hace de una función que es común a todos los hombres, un uso que no está al alcance de todo el mundo cuando porta la palabra. Y aquí Lacan, con una economía de recurso discursivo, dice, nos hace decir, nos invita, a que hablar hablamos todos. Todos diría, todo el universo del mundo psi, que trabaja por medio de la palabra, dejo de lado las otras ofertas terapéuticas que no trabajan con la palabra, todas las ofertas del mundo psi se diferencian con nosotros, en tanto nosotros sabemos que hacemos un uso de la palabra que no está al alcance de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Un poco lo que decía antes. Nosotros le hacemos hablar a un sujeto, no para entenderlo, sino para que él se escuche. Para que él escuche y pueda desprender los dichos, el decir que se desprende de sus dichos, o dicho en otros términos, la enunciación que se desprende de su enunciado. Entonces, dicho esto, podemos afirmar que el psicoanalista no es un terapeuta como los demás. Decir esto quiere decir que nosotros no nos desentendemos de los efectos terapéuticos del análisis, pero no buscamos los efectos terapéuticos, y en eso somos muy deudores de Freud, siempre viene por añadidura. Entonces, quiero transmitir algo importante. Nuestra diferencia es estructural, no es fenoménica con las otras corrientes. Y decir que el analista ocupa el lugar de objeto, estamos a la altura de los discursos, después adquiere otras connotaciones la posición analítica, pero estamos a la altura del seminario 17, a la altura de los discursos. Decir que el analista ocupa el lugar de objeto es decir que cuando el analista interviene despojado del yo del enunciado y del sujeto de la enunciación. Dicho en otros términos, el analista nunca habla. La interpretación no es un hablar. La interpretación es un decir en la boca del analista de aquello que se desprende de los dichos del analizante. Por eso, como los analistas no hablamos, necesitamos dar conferencias, porque si no, o necesitamos enseñar, porque en algún lugar tenemos que hablar, más allá de la experiencia analítica de cada practicante del psicoanálisis. Entonces, recuperemos la dimensión de los efectos terapéuticos. No nos desentendemos de eso. Pero hay que tener
una perspectiva que me parece importante recordar. Perdón, ¿hasta qué hora tenemos, Juan Manuel? Tenemos tiempo hasta donde la gente se canse, generalmente 1 hora, un poquito más. Generalmente duró así, pero Bueno, digo, entonces, avanzo un poquito más y después abrimos un poco para el diálogo, o si alguien quiere interrumpir y hacer una pregunta, yo no me enojo. Entonces, voy a recordar otra frase de el texto que se conoce por televisión. Ahí Lacan dice, la psicoterapia conduce a lo peor. ¿Cómo entender esto? Antes decíamos sí a la psicoterapia o a los efectos terapéuticos producidos por el psicoanálisis, y ahora Lacan nos invita a pensar que la psicoterapia conduce a lo peor. Para esto habría que ubicar que conduce a lo peor porque hay una imposibilidad lógica que nos lleva al fracaso si intentamos terapeutizar al inconsciente o terapeutizar a la pulsión. La pulsión y el inconsciente no ceden a la terapeutización. Ofertar psicoterapia es una suerte de engaño, ya que el sujeto posee su propia psicoterapia, su propia terapéutica, que en la doctrina responde a un concepto, el fantasma. El fantasma es la terapéutica personal del neurótico. Subrayemos esta idea. El fantasma es la terapéutica personal del neurótico, ya que responde a la estructura como la respuesta que el sujeto encuentra a la pregunta que se articula a través del síntoma. Una vez encontré una frase de un escritor, Émile Cioran, que me pareció una frase maravillosa para definir lo que es el fantasma. Cioran escribe, a las preguntas que desconciertan, uno opone las verdades que consuelan. A las preguntas que desconciertan, uno opone las verdades que consuelan. Dicho esto, lo podemos llevar al terreno nuestro y decir, el síntoma se constituye en una pregunta para el cual el sujeto no tiene una respuesta adecuada. Pero para eso echa mano al fantasma. El fantasma entonces es la respuesta que pretende ser terapéutica a la pregunta que emerge a través del síntoma. Si el síntoma es una pregunta, el fantasma es una respuesta. Mientras el fantasma responda a la pregunta del síntoma, hay una suerte de equilibrio en la neurosis de un sujeto. Cuando el fantasma deja de responder eficazmente a la pregunta del síntoma, el síntoma se transforma en, diría, la piedra en el zapato que molesta al caminar y que hace que el sujeto se pregunta ¿qué me pasa? Y ya el fantasma no alcanza para responder. Es decir, que su psicoterapia personal se muestra incompetente para responder una vez que se instaló la piedra en el zapato. Y es ahí donde va a golpear al mundo psi. Va a llamar por teléfono, va a golpear la puerta del mundo psi. Si nosotros le ofreciésemos la psicoterapia, le ofreceríamos la reconstrucción de ese fantasma que se demostró inoperante para la pregunta del síntoma. Es ahí la vertiente de estafa de la psicoterapia. Es decir, que si alguien viene y nos dice X cosa, y uno le propone volver al statu quo anterior, recomponer el equilibrio fantasmático que él tenía antes que se instale la piedra en el zapato, es ofrecerle algo que sabemos que ya fracasó. Es ofrecerles un dispositivo que ya se mostró inoperante.
Entonces, es por esto que ofrecer psicoterapia, esto tomémoslo como elementos de doctrina. Después, como decía Borges, las deficiencias en la práctica no anulan la sana teoría. Acá estamos al terreno de la sana teoría. Después, cuando vamos a la práctica, siempre la teoría chinga un poco respecto a la práctica. Siempre hay un poco de ruido entre la teoría y la práctica. Pero bueno, es así. Somos falibles, digamos, ¿no? Pero somos falibles, pero cuando nos equivocamos, tratamos de reflexionar cuál es el punto en el que nos equivocamos. Para eso está el control de los casos. Pero bueno, la psicoterapia es un uso mezquino de los efectos analíticos. Un ejemplo, traigo un ejemplo. Un analizante llega a la consulta, primera, segunda entrevista, y en su relato aparece un síntoma de toda su vida, el asma. Cuando se le interroga cuál es la idea de por qué ella es asmática, dice, mi madre es asmática. Entonces uno puede decir, si alguien dice que es asmático porque la madre es asmática, es una teoría genética del síntoma. Ni bien termina de decir esto, agrega, tengo que admitir que mi hermano no es asmático. Se cae la teoría genética. Y continúa hablando y recupera un recuerdo. Que ella de niña siempre tuvo el fantasma de que era una hija adoptada. A veces es estructural esa pregunta. Suele ser estructural porque responde a uno de los fantasmas originarios de Freud, que Freud trae, que es de dónde venimos. Entonces, si un sujeto, frente a la pregunta de si es adoptado o adoptada, y la respuesta que encuentra no satisface, su recurso fue encontrar vía el síntoma una respuesta a la filiación genética. Si mi madre tiene asma y yo tengo asma, no puedo ser adoptada. ¿Se entiende la lógica? ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos como psicoanalistas? La sujeto vino con una teoría consistente. Soy asmática porque mi madre es asmática. Una teoría sostenida por muchos años. Y se va con una incertidumbre. No sé por qué soy asmática. Y eso es lo que ofrecemos nosotros, en un primer tiempo, obviamente. A la certidumbre inconsistente que se vehiculiza a través del síntoma, nosotros le ponemos la duda fecunda. Donde hay una certidumbre patológica, es próspero siempre una duda fecunda. ¿Me siguen, verdad? Otro ejemplo. Un joven comienza su relato a partir de poner de manifiesto que es un sujeto explosivo, como se diría que fácilmente le salta la térmica, con explosiones de ira y de violencia, que terminan después del estallido en situaciones de mucha angustia personal. Cuando se lo invita a hablar, él se describe como un sujeto altamente tolerante, que frente a las manifestaciones del goce del otro, su respuesta siempre es el silencio. Un silencio que no es un silencio pacífico del budismo zen, es un silencio que lo hace a él permanentemente como tragarse su propia bronca, hasta que eso estalla. Entonces, relata esa rigidez subjetiva de no poder tramitar en la medida que aparece el desencuentro con el otro, y los momentos desagradables con la explosión. Entonces, es alguien que se va cargando, como se diría,
y esa explosión es la forma de soltar todo ese odio que él venía cargando. Entonces se le dice, ¿qué se le puede decir? Ah, entonces, la explosión no es el problema, es la solución. Cuando el sujeto explota, es la solución. El problema para este sujeto es la imposibilidad, la impotencia, diría, de poder dar lugar a su controversia con el goce del otro. Es decir, no poder dar cuenta de cómo convivir con el malentendido estructural. Si uno sostiene la idea de una armonía, y la armonía como ideal se va a sostener con el silencio de la singularidad, eso estalla en algún momento. Es necesario que estalle. Entonces, bien, volvamos a la posición del analista, a la posición de objeto. Lacan dice, cuando habla sobre todo del discurso analítico, mi preferencia es un discurso sin palabras, que es el fundamento del discurso analítico. Entonces, quiere decir que cuando el analista interviene, subvierte la estructura misma de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Toda palabra es una demanda al otro. Por ejemplo, yo ahora hablo y demando que me escuchen. Después lo que cada uno me escucha es privativo de cada quien. Seguramente, si después de esta reunión muchos de ustedes, cosa que no va a pasar, se va a tomar un café y se ponen a charlar de lo que escucharon, las interpretaciones de lo que escucharon van a responder a lo que cada uno escuchó. No hay una transmisión garantizada de la totalidad de lo que se quiere transmitir. Para poder encontrar eso, Lacan inventó el matema. Y el discurso analítico es un matema. ¿Qué quiere decir un matema? Es una transmisión sin restos. Evoca las matemáticas. En la matemática no hay malentendido. No hay malentendido en la matemática. Puede haber interpretaciones de las grandes ecuaciones matemáticas, pero una vez resuelto un teorema matemático no admite una interpretación, una vez resuelto. Bien. Entonces, el analista subvierte la estructura de la palabra porque cuando habla no demanda. No demanda nada. Trata de generar, por un lado, el relanzamiento del discurso y por el otro lado, una expansión en las coordenadas del goce que le permite al sujeto ir desidentificándose de la coalescencia entre el significante amo que lo gobierna y el goce que lo habita. Es decir, ir separando el objeto A de cada quien con el S1 que desde donde es gobernado. Entonces, por estas consideraciones, o por algunas de estas consideraciones, por supuesto, esto no es absolutamente abarcativo de todo, por algunas de estas consideraciones Lacan hace del analista un objeto. Hay otra particularidad que también tenemos que subrayar. El analista es alguien que no solamente subvierte a la palabra, sino que tiene que rechazar la tentación de gozar del poder sugestivo que le propone el lugar que ocupa. Sabemos que la transferencia es una experiencia amorosa. Analizarse es amar. La transferencia es digamos, un sentimiento que tiene muchos vasos comunicantes con el amor. Pero es un amor diferente al amor clásico, al amor tradicional entre dos partener. ¿Por qué? Porque en el amor transferencial hay reciprocidad, pero no hay simetría. En el amor común hay reciprocidad y simetría. La pregunta clásica que un partener le puede hacer a otro es, ¿vos me amás? Cosa que a uno no se le ocurriría pretender una respuesta
afirmativa de su analista si le preguntase, ¿vos me amás? Y es una pregunta que un analizante se puede hacer, ¿por qué no? Se la puede hacer. El tema es qué le va a responder el analista a eso. Entonces, decir que hay reciprocidad en el amor quiere decir que en la transferencia hay dos posiciones, así como está el sujeto y el objeto. Si lo llevamos a la dimensión del amor, hay dos posiciones que son el amante y el amado. El amante y el amado implica una reciprocidad en el amor, pero una falta de simetría. En la vida cotidiana, en las vidas de los partener amorosos, por supuesto que esas son posiciones que van cambiando. Un día uno es el objeto y otro día otro es el sujeto. Pero la matriz del amor, ya sea el amor convencional o el amor transferencial, se sostiene en esas dos posiciones del sujeto y del objeto. Es algo que ya nos lo enseña el mito de Cupido. El flechazo amoroso dice de esas dos posiciones. Entonces, hablar de amor en el siglo XXI suele parecer démodé, suele parecer una antigüedad. En la época del amor líquido, tal cual Bauman lo propone, nosotros somos defensores del amor en las condiciones que sea, pero el amor transferencial es una condición necesaria, no suficiente, para que algo de la experiencia analítica se encauce. Entonces, el analista tiene que rechazar, en tanto saberse amado, el poder de sugestión que le da su palabra. Porque la palabra del analista es sugestionable. Por ejemplo, ¿a quién no le pasó, ya sea como paciente, como analista o como partener, que uno en análisis puede ir contando una situación controversial con su partener y el analista dice algo? Y el analizante dice, eso mismo me dijo mi partener. Y uno le pregunta, ¿y usted qué le dijo a su partener cuando le dijo eso? Por supuesto lo mandé a la mierda. Entonces, el tema es la enunciación de quien dice lo que dice. Ese partener puede no escuchar, o puede escuchar una interpretación de su partener amoroso como una injuria. Esa misma palabra escuchada de la boca de un analista ya no es una injuria, es una interpretación. Este es el misterio, o uno de los misterios del ser humano. Los laberintos por los cuales transitamos. Dicho de otra forma, una misma palabra dicha en dos situaciones distintas por dos sujetos distintos ya no es la misma palabra. Ya es otra la palabra. Toca otra parte del cuerpo. Bien. Decir que no hace uso del poder sugestivo es decir que no hace uso de la contratransferencia. La contratransferencia existe, es indudable. Uno puede sentir cosas por un paciente: amor, desprecio, rechazo, indiferencia, aburrimiento, alegría. Hay pacientes más divertidos que otros, hay pacientes que son medio plomazos, hay pacientes con los cuales uno le da más ganas que, digamos, que vengan a la consulta que otros, pero uno no actúa con eso. Y acá nos diferenciamos radicalmente del psicoanálisis propuesto por la IPA. Les voy a contar una vieja anécdota. Hace muchos años, yo viví esa experiencia, los analistas, cuando el lacanismo todavía no estaba instalado en la Argentina, si uno llegaba temprano a la sesión, era un ansioso. Si uno llegaba tarde, era un psicópata. Y si uno llegaba a horario, era un obsesivo. No había salida. Llegase al momento que llegase, siempre había una sanción contratransferencial dicha desde la doctrina y no desde la singularidad.
Porque un paciente puede llegar tarde y más de tildarlo como psicópata, preguntarle qué le pasó, por ejemplo. Y puede decir, bueno, el colectivo o el taxi tuvo un problema. Ah, muy bien, la responsabilidad es del otro. Y uno le puede preguntar, ¿y qué efecto tuvo en usted ese contratiempo? Entonces el paciente puede decir, me puse contento porque iba a tener menos tiempo de sesión, me dio bronca porque iba a tener menos tiempo de sesión, me puse contento porque dije, ahora me vas a esperar, siempre me haces esperar en la sala de espera, ahora yo te hago esperar a vos. Bien, múltiples respuestas, pero que va a responder a la singularidad y no al universal. Porque suponer que la contratransferencia es la guía para la interpretación es suponer que uno está despojado de las marcas de su neurosis. Y el analista practicante no está despojado de las marcas de su neurosis. Ha hecho algo con ellas, suponemos que llevó un análisis hasta el final, o si no la llevó al análisis hasta el final, por lo menos está advertido que las marcas de su neurosis no la tiene que poner en juego. Nunca un analizante que ya sea que comete un acting o algo, nunca se lo hace a la persona del analista. Siempre se lo hace bajo algunas coordenadas transferenciales. Entonces, admitir esto es admitir que, como dice Lacan, la contratransferencia es la imbecilidad del analista. O dicho de una forma un poco más suave, son los prejuicios del analista. Bien. Y todo esto, o gran parte de esto, son algunos de los fundamentos que iluminan la cuestión de lo que Lacan llamó el deseo del analista, que Mariana habló sobre eso en la reunión anterior, creo, ¿no? Sí, no creo, porque lo escuché. Habló sobre el deseo del analista. Entonces, el deseo del analista es ese operador instrumental que no es el deseo de un analista, es el deseo de la pura diferencia. El deseo del analista es aquel que mediante su palabra y su intervención, llamémosle interpretación o acto, va a separar el ideal del objeto. Entonces, y también va a separar un significante de otro significante. Y esto es una idea que nos permite, me parece, espero que nos permita, por lo menos a mí me permite, espero transmitirles algo de este permiso o esta permisividad, nos permite captar cómo el psicoanálisis se aleja de la búsqueda del sentido. El psicoanálisis no comulga con el sentido, más bien comulga con el sinsentido. Para comulgar con el sentido, dejémoslo a las prácticas religiosas, o dejémonos a la psicoterapia, que por más buenas intenciones que tengan, siempre tienen vasos comunicantes con las prácticas religiosas, por algunos de los argumentos que dije antes. ¿Sigo o abrimos algún espacio de preguntas? Oscar, sí, por ahí, para más o menos seguir con el camino que veníamos haciendo en los anteriores conversatorios, eh, ¿cómo trasladamos esto de lo que vos hablabas hoy, de la escucha diferente, del hacer hablar de otra manera y aplicar el estilo, la singularidad al analista ciudadano? Muy bien. Es casi como si hubieras leído mis notas vos. Porque algo de eso quería empezar a ubicar. ¿Qué es el analista ciudadano? Tomé nota. El analista ciudadano es un sintagma de Eric Laurent que tiene algunas, se le puede hacer decir algunas aristas. Por un lado, es el analista cuando opera fuera del dispositivo analítico. Es decir, cuando opera como ciudadano. El analista que opera como ciudadano, si seguimos la perspectiva
trazada por Jacques Alain Miller, desde Lacan, Jacques Alain Miller y Éric Laurent, es un analista que no se entrevere, se confunde con los discursos políticos de la época. Es un analista que funciona como intérprete del malestar contemporáneo. Por eso que es muy difícil pensar que un analista se enrole alienantemente a algún discurso que intenta dar una solución a el malestar en la cultura. Más bien, el analista tiene que ser un intérprete de las discordias que surgen entre los discursos. Esa es una perspectiva. Pero podríamos pensar otra. ¿Qué pasa con las patologías de la época? Cuando el sujeto que viene a la consulta no viene con la piedra en el zapato. ¿Qué hacer con los sujetos que se presentan a la consulta, que muchas veces vienen traídos por el otro, como sujetos que portan una caracterología, para diferenciarlo de lo del síntoma, una caracterología que rechaza al inconsciente? Llamemos anorexia, llamemos bulimia, llamemos distintas formas de la adicción, drogas duras, drogas blandas, alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que el analista debe saber, o tiene que saber, es que toda adicción es una solución, no es un problema. Es una mala solución a la división subjetiva, es una mala solución a la angustia del sujeto. Por eso en general el adicto no consulta espontáneamente. Cuando consulta espontáneamente es porque algo de la adicción, de esa satisfacción egosintónica, diría, se empezó a hacer un poco egodistónica. Esto quiere decir, donde el carácter empezó a mutar en síntoma. Si cuando el sujeto viene traído por el otro, el analista no logra o no consigue obtener el consentimiento del, llamémosle, portador de la patología de la época, no consciente, a ceder algo de su goce, la oferta analítica se va a encontrar con serios problemas. ¿Por qué? Podemos imaginar el siguiente diálogo. Un adicto viene y te dice, yo tengo mi solución, vos me pedís que yo te entregue mi solución, ¿vos qué me das a cambio? Y uno le dice, yo te doy un problema. Entonces yo te ofrezco cambiar tu solución patológica por un problema también patológico, pero que tiene vía de salida. En principio no sabemos si es un buen negocio cambiar una solución por un problema. Para el sujeto que no sabe todo lo que sabemos nosotros. Para el sujeto que goza, diría, que goza de dar de comer a su pulsión, sabiendo o no sabiendo que en eso se le va la vida. Es decir, el sujeto no sabe que con el objeto de satisfacción pulsional está a solas con su pulsión de muerte. Y el sujeto que está a solas con su pulsión de muerte es un sujeto que va a abdicar del deseo por la vida y va a abdicar de las consideraciones éticas que es necesario para vivir en un lazo vivible con el otro. Entonces, cuando uno, por ejemplo, escucha muchas veces cómo las leyes, digamos en este caso las leyes argentinas, se sanciona a un sujeto por lo que hace y ¿cómo me sale la palabra? Se le conmuta su pena, suponiendo que hay un arrepentimiento sin que haya pasado por un verdadero despojo de ese goce satisfactorio, estamos generando las condiciones de suponer
que el sujeto a través del yo es el sujeto supuesto saber de su goce. El yo no es el sujeto supuesto saber del goce. Y esto también es un tema complicado en el mundo actual frente a las problemáticas de cambio de sexo. No tengo una respuesta eficaz, porque uno puede herir sensibilidades ideológicas que me parecen muy bien que estén, pero es suficiente que alguien diga estoy en el cuerpo equivocado como autopercepción para que el otro de la ciencia le ofrezca las coordenadas para resolver eso que su yo experimenta. Es un punto delicado, porque de esa cirugía no hay retorno. Hay una película muy antigua, no, una película relativamente moderna que toma un caso, el primer caso de cirugía trans, que es la chica danesa, creo que se llama la película. Es la primera operación que se le hace a quien había nacido hombre para que devenga mujer. Y es interesante, si uno mira esa película desde una perspectiva determinada, por lo menos a mí me resultó impactante, el deseo del cirujano de llevar a ese sujeto o a ese sujeto a la cirugía, porque era su campo de experimentación. Entonces siempre hay un problema, digamos, un hilo delgado por el cual un analista eventualmente tendrá que transitar si un sujeto viene a la consulta para que lo acompañe. Acá alguien dice que no se escucha. Se escucha, se escucha. Es una posición muy desafiante acompañar a un sujeto a la decisión del cambio de sexo, porque es un desafío ético. El analista no puede decir que no lo acompañe, tampoco puede decir que lo acompañe ciegamente. En todo caso, me parece que una posición de un analista conforme a las coordenadas de la época es proponer abrir un espacio de análisis antes de tomar la decisión. Porque la intervención de lo real por lo real no tiene retorno. Ya Freud, en el 1905, en su texto sobre una teoría sexual, ya al comienzo, en 1905, cuando habla de las elecciones homosexuales, cuenta el caso de un paciente, se supone que habrá sido un paciente de él, que dice que el paciente dice, estoy en un cuerpo equivocado. 1905. Entonces, hay algo estructural de estar en un cuerpo equivocado. Casi todos estamos en un cuerpo equivocado. Si uno pudiese dibujar el ideal de su cuerpo, muy pocas personas en el mundo dibujarían el ideal de su cuerpo conforme al cuerpo que tienen. Pero no por eso todo el mundo recurre a la cirugía. Aunque hoy la cirugía, la oferta quirúrgica, te podría proponer, no sé si llevarte al ideal de tu cuerpo, pero modificar mucho de lo que el cuerpo de cada quien no comulga con el ideal que cada uno tiene de su cuerpo. Entonces. Oscar, Sí. Por ahí antes de avanzar, yo estaba pensando, en todo este tiempo se estuvo hablando mucho usted habló mucho sobre la diferencia más o menos entre una psicoterapia y lo que es el psicoanálisis, y me gustaría retomar un significante que usted usó en una clase que me llamó mucho la atención, que fue, de hecho, el que me hizo querer invitarlo, que fue lacanizar la práctica. Estamos hablando de esa diferencia de psicoterapia y psicoanálisis, pero como dijo al principio también usted hoy, ¿qué psicoanálisis?
¿Qué diferencia podemos encontrar en esto y cómo, ya entrando un poco en algo más desestructurado y personal, si se quiere, cómo fue que usted lacanizó su práctica? Algo en esa clase. Algo, No. algo hablé. Bueno, les puedo contar. Es un pequeño testimonio que puedo dar. Lacanizar la práctica quiere decir, para mi gusto obviamente, poner como vector alguna de las coordenadas que traté de plantear. El analista objeto, la transferencia como amor, no suponer que la contratransferencia es la brújula, no confundir dispositivo con encuadre, fundamental, por ejemplo, después podemos decir algo de eso. Puedo contar cómo yo empecé a lacanizar mi práctica. Hace muchos años, yo trabajaba a los 50 minutos, no existía otra forma de trabajar, no existía. Hasta que me analizaba con 50 minutos, supervisaba con 50 minutos y analizaba 50 minutos. Años más tarde, ya con algunos años que había empezado a estudiar Lacan, etc., me encuentro con un analista lacaniano y empiezo un análisis con un analista lacaniano. Hasta que en un momento empiezo a encontrar, diría como una suerte de disarmonía sintomática, donde yo comulgaba teóricamente con una doctrina y con una perspectiva, y en mi práctica hacía otra cosa. Fue un tema de mi análisis. Entonces, mi analista me dice algo así como: usted tiene que decidir cuándo le va a decir a sus pacientes que no va a trabajar más 50 minutos. Yo, como analizante y neurótico en ese momento, digo, pero se me van a ir todos los pacientes. Y él me dice: si sus pacientes se van, es porque sus pacientes no están en análisis. Respuesta impactante. Entonces yo tenía que ir a verificar, a partir de decir que la sesión no iba a durar más 50 minutos, tratar de verificar si mis pacientes estaban o no en análisis. ¿Cuál fue el efecto de todo eso? En principio, no recuerdo algún paciente que se haya ido por eso, porque un día fui y dije: a partir de la sesión próxima, el tiempo de duración de la misma no va a ser más de 50 minutos. Y la pregunta casi estructural que surge va a decir: bueno, ¿de cuánto va a ser? Y la respuesta es: no lo sabemos. Cada sesión se verá. Cuento una anécdota. Tenía una paciente en esa época que estaba en formación, había empezado a pasar de una práctica médica a tratar de formarse en psicoanálisis. Entonces, un día viene a la sesión y me dice: estuve hablando con mis amigos y les conté que usted decidió no trabajar más 50 minutos. Entonces le digo: ¿y qué le decían a sus amigos? Y lo primero que me dijeron es si me bajó los honorarios. Es una concepción mercantil de la sesión. Entonces le dije: ¿y usted qué piensa al respecto? Me dice: le voy a decir la verdad. Para mí es un alivio, porque las sesiones de 50 minutos muchas veces eran interminables. Entonces me dice: yo muchas veces me encontraba tirada en el diván mirando de reojo el reloj a ver cuánto tiempo faltaba para terminar con este calvario. Es una enseñanza. Es una enseñanza que tiene que ver con lo que yo experimenté. Y a partir de ahí encontré, creo que fue Eric, que una vez, no sé si me lo dijo o lo dijo, para el caso lo mismo: el psicoanálisis lacaniano alivia la práctica. Un psicoanalista está aliviado en su práctica porque no tiene que responder a estándares.
no tiene que decir trabajo 50 minutos porque mi analista lo hacía o mi control lo hace. No tengo que estar encorsetado en la idea que hay que tener 1, 2 o 3 o 5 sesiones por semana. A veces puede tener 2 sesiones en un día. Ustedes, los que muchos viajaban en otra época, en la época que éramos felices, viajaban a Buenos Aires y se analizaban o controlaban, etc., hacían la experiencia de tener 2 o 3 sesiones al día. Impensable para la perspectiva de la IPA, impensable. Pero tiene una lógica. Si uno va a analizarse, no para hablar de la vida cotidiana. La vida cotidiana no tiene solución. Inevitablemente uno habla de la vida cotidiana. Y es un punto de llegada saber que en la vida cotidiana hay que saber arreglárselas con ella. Entonces, lacanizar la práctica quiere decir, me parece, despojarse de las matrices que no responden a la singularidad de cada analizante. Entonces, uno puede... Oscar, sí. Y ahí ya que nombró ese ejemplo de esta persona que habló con sus amigos y le preguntaron sobre los honorarios, una vez que usted hizo esta transición, lacanizó su práctica, ¿qué consecuencias vio en el lazo que usted así tenía con sus colegas en ese momento o en el lazo que tiene ahora? Porque su práctica cambió, pero seguramente el lazo al psicoanálisis también y al resto de los colegas. Bueno, lacanizar mi práctica es una audacia decirlo. No lo sé si yo lacanizo mi práctica, trato de lacanizarla. En todo caso, eventuales analizantes podrán decir si mi práctica está más o menos acorde a lo que predico, de alguna manera. Cuando yo estoy hablando de cuando yo empecé a lacanizar o intentar lacanizar mi práctica, lacanizar en el sentido de salirme del ritual obsesivizante de la sesión de 50 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. No estaba la escuela. No existía la escuela de orientación lacaniana. Entonces, existía el campo freudiano, o estaba por empezar a existir el campo freudiano. No, todavía ni existía el campo freudiano, creo. Entonces, lacanizar mi práctica o enrolarme o escribir a la perspectiva lacaniana me permitió encontrarme con el campo freudiano, con los textos de Lacan, con la orientación de Jacques Miller, y me permitió ser un ciudadano del país del psicoanálisis. Ciudadanía que comparto con Mariana Gómez, que comparto con Gaby Griman y que seguramente comparto con todos ustedes en distintas pertenencias. Entonces, el lacanismo, a partir de la formación de la escuela, la formación de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, abrió un mundo de nuevos ciudadanos, que permitió y permite lo que nosotros llamamos la transferencia de trabajo. Y acá también hay una diferencia importante con el psicoanálisis clásico. El psicoanálisis clásico parte de la premisa que la transferencia se liquida. Es decir, que cuando el paciente termina su análisis, se liquidó la transferencia. Es una ilusión, casi diría un poco tonta, un poco banal. Lo que nosotros pensamos, y no es un problema de pensamiento de teoría versus teoría, es que la transferencia analítica convive y se resuelve por las vías de la transferencia de trabajo. Todo lo que estamos acá haciendo un viernes a las 9:30 de la noche, en vez de estar tomando un vino, comiendo con nuestros amigos, con nuestras parejas, con lo que sea, o solos, depende a qué le toque vivir como vive, estamos hablando de psicoanálisis. Si esto no está sostenido en una transferencia de trabajo y en una causa que compartimos, estamos todos locos. Estamos todos un poco locos, pero no locos del todo.
¿Inauguramos alguna otra pregunta? Pueden participar gente, yo le tiraba preguntas para cortarle un rato. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Quién habla? Lorena Veloso. Acá te veo, Lorena. Acá, ¿qué tal, Oscar? Le agradezco estás? mucho su presentación en la conversación. Agradezco también al grupo de Formosa, a Micaela Parisi y a todos los que trabajan en esta actividad. Yo estoy participando desde Posadas Misiones. Bueno, la verdad que poder estar en estos espacios siempre es muy rico para pensar la práctica. Yo quería preguntarle en relación a algo que es una pregunta que me pareció muy interesante, cómo usted planteó la conjunción de ciertos términos, y quería en realidad pedirle si puede ampliar un poco más ese punto, en relación a la posición del analista, la posición en la vida que usted decía, sostenida en su propia castración, y dijo conjugar semblante y condición de goce, y lo relacionó con el estilo. ¿Puede ser? ¿Lo entendí bien? Sí, lo entendiste perfectamente. Bien, yo quería pedirle si podía ampliar un poco más esos términos y cómo se juega eso en la práctica analítica. Bueno, voy a bordear algunas cuestiones que me sugieren tu pregunta. A lo primero que tiene que renunciar un analista es a creerse el padre del paciente, o creerse la madre del paciente. A veces uno puede hacer las funciones de padre, hacer un uso de la función paterna, pero como una decisión, como un acto. Eso es hacer un uso del semblante. No es gozar de ser un padre. Hay gente que le gusta mucho ser padre. A mí me encanta ser padre, lo confieso. Me gusta ser padre, pero me gusta ser padre de mis hijos. Si uno puede utilizar en determinado momento el no como recurso, y el nombre del padre es el que dice no. Cuando un sujeto se excede en el goce, no está mal tratar de poner un freno al exceso de goce. Y eso es un poco la función paterna. Pero uno nunca le diría, si no haces esto yo me muero. Versión madre judía. Si no le diría, si no haces esto vos te morís. Que no es lo mismo. ¿Eso es hacer de padre? No, es usar el semblante de la función paterna, y la función paterna es la que dice no al goce patológico. Por ejemplo, Freud decía en una carta a Fliss, creo que es, que el obstáculo que él tuvo para ser mejor analista es que era demasiado padre. Es decir, que Freud nunca había analizado su goce de ser padre. Y eso era un obstáculo para los análisis de Freud. Y Freud lo captó y lo dijo. Entonces, el estilo, cada analista tiene un estilo distinto. Y eso es lo que también tiene que ver con lacanizar la práctica. Los analistas kleinianos en los años previos al lacanismo parecían todos iguales. Porque tenían estándares estereotipados de interpretaciones al modelo de llegaste tarde, sos tal cosa, llegaste temprano, sos tal otra. Entonces había como un borramiento del estilo sostenido en un semblante que era igual para todos. Y el uso del semblante en la práctica analítica está conforme a la singularidad del caso y el momento en que es necesario hacer eso. Después, ¿cómo se traslada eso a la vida? Y a la vida me parece que se traslada cuando
aquel que atravesó el análisis ya no se deja engañar tanto por los ideales. Ya sabe que los ideales hay que hacerlos destituir, porque en relación al ideal uno siempre está en falta, pero está en falta en el sentido patológico, no en el sentido fecundo. Porque saber que un sujeto es un sujeto en falta es dar lugar al deseo como causa que promueve la vida de un sujeto. Entonces, esto hace que haya una imposibilidad lógica de que dos personas se analicen con el mismo analista. Se pueden analizar con la misma persona, es decir, pueden ir al mismo consultorio, al mismo Zoom, podríamos decir ahora, en horarios distintos, pero nunca se van a analizar con el mismo analista. ¿Por qué? Porque el analista forma parte del concepto de inconsciente. Entonces, el uso que el analista haga de sus recursos del semblante y del goce van a ser singulares respecto a fulano y respecto a mengano, mengana, sutano, lo que sea. Y esto también es posible decir que los hijos no tienen el mismo padre ni la misma madre. El padre y la madre son versiones. Los hermanos no tienen el mismo padre. Tienen la misma persona que hizo las veces de padre. Pero a lo mejor uno es amado y el otro no es tan amado. A lo mejor uno es favorecido y con esos favores lo que hacen es aplastarlo, y a lo mejor el otro es despojado y con esos despojos lo que hacen es encauzarlo. Es decir, que entre la causa y el efecto pasan cosas que son del orden de lo inefable. Y eso es lo que cada analizante tiene que construir. Y ahí hay un concepto de Lacan muy fecundo, cuando él escribe historia con Y. La historia con Y es la historia que todo sujeto se escribe a partir de la historia que le contaron. El análisis, en la medida en que uno va contando la historia que le contaron, va escribiendo, sin saber lo que lo hace, hasta que algún día lo puede saber, va escribiendo la historia en la cual está escrita por sí mismo. Y esto me permite a mí decir que el pasado o la historia condiciona a un sujeto, pero no lo condena. Siempre está la decisión. Y lacanizar la práctica es saber también que el sujeto siempre es responsable de sus decisiones. De sus decisiones que lo ubican en un lugar en el mundo, que lo ubican en un lugar en relación al otro. Entonces, eso también es el estilo. Es decir, decido ser lo que soy. No en el sentido de lo que soy neuróticamente hablando, sino lo que soy como sujeto de goce, responsable del goce que me habita. ¿Respondí? Acerqué una... ¿Dónde está la colega? ¿Dónde está? Acá, Lorena, no te veía. Sí, muy claro, muchísimas gracias, porque es una duda que tenía hace mucho tiempo, y cuando usted lo mencionó, verdaderamente pude aclarar los términos para seguir estudiando e investigando también. Muchas gracias. Gracias por tu respuesta. Ahí, bueno, veo que Ariel está levantando la mano, pero había escrito un ratito antes Esther Mayo una pregunta, dice, el amor transferencial tiene reciprocidad, pero no simetría. ¿Se puede extender acerca de la reciprocidad? Sí, cómo no. Si decimos, es muy sencillo, que en el amor hay dos posiciones, el amante y el amado. Para que el amor circule y se ponga de manifiesto, tienen que estar las dos posiciones. Es decir, la reciprocidad no es que el analista le diga, como vos me amás, le diga al analizante, yo te amo, sino es, como vos me amás, yo me dejo amar. Esa es la reciprocidad. Soportar el lugar de ser amado por el otro. Hay sujetos que no soportan ser amados. Un analista tiene que soportar ser amado. Porque la transferencia es amor. Entonces, la simetría sería decir, vos me amás, yo también te amo. No, eso está bien para las parejas, para las relaciones amorosas de la vida cotidiana. No está bien para el análisis.
pero tampoco está bien, digamos, no hacerse responsable de las transferencias que uno genera. Porque si uno genera transferencias, digamos, podría decir algo un poco escandaloso. El goce del analista es ser amado. El goce, todo lo que hacemos los analistas es para ser amados. Es como si el cogito del analista sería, soy amado, luego existo. Así como Descartes dijo, pienso, luego existo, el analista podría decir, soy amado, luego existo. Entonces, la reciprocidad es, genero transferencia, me hago cargo de la transferencia que genero. No me pidas que te ame, pedime que soporte tu amor. Esa es la reciprocidad. ¿Respondí, estimada Mayo? Oscar, pero también hay algo de la reciprocidad, no me acuerdo si en el 20 o dónde, que implica, que pensaba en esto que decís, el goce del analista de ser amado, que para que yo ame a otro, hay algo del otro que lo hace amable, digamos. Hay algo del Sí. analista también que se hace amar, digamos, en la transferencia, que Sí. va más allá de uno. Va más allá de uno y no va más allá de uno. Claro. El analista aporta su agalma. El agalma es ese objeto invisible a los ojos, como diría el Principito, pero que es esencial para generar un lazo transferencial. Les cuento una anécdota de mi práctica de hace un tiempo. Una vez llegó un analizante que había sido alumna mía hace muchos años. Entonces, en algún momento le pregunto por qué me eligió a mí, porque había tenido muchos docentes, ¿por qué me elige a mí? Y me dice, por el color de sus ojos. Digo, ¿qué tiene el color de mis ojos? Son iguales a los de mi mamá. ¡Epa! Entonces, de todos los docentes a los cuales esa mujer podía consultar, seguramente había muchos que tenían mejor formación que yo, eran más lindos, eran más buenos, eran mejores personas, seguramente. Pero no tenían el color de mis ojos, que coincidían con los de la mamá de ella. Es el rasgo fetichista de la elección amorosa. Y también en la transferencia hay algo fetichista en la elección. Ustedes me podrían decir, bueno, pero yo trabajo en una obra social, lo cual está muy bien, o en una sala, y me manda el paciente, me lo manda la que distribuye los casos. Muy bien. Primer encuentro. El paciente no te conoce. Termina la entrevista, le decís, ¿nos vemos la semana que viene? Bueno, nos vemos la semana que viene. Ya hay una elección. Ya no es el paciente que te derivó la derivadora de la obra social, ya es el paciente que decidió. Y la decisión vaya a saber por qué. Porque dijiste algo que le gustó, porque dijiste algo que no le gustó, porque le hiciste pensar algo que nunca había pensado, porque se sintió alojado en su malestar, porque se sintió no censurado en su goce privado. Infinitas posibilidades. Pero cuando alguien vuelve a la cita, ya hay una elección, ya no es azarosa. Es como en Tinder. Uno se encuentra con el otro y o se desilusiona y no vuelve más, o se vuelven a encontrar. Y si se vuelven a encontrar, ya Tinder fue un medio, no es la razón. ¿Me siguieron, verdad? Entonces la elección de un analista tiene que ver con el agalma que porta. Y el agalma es algo que se transmite y que es del orden de lo inefable. Y lo que es agalmático para uno no es agalmático para el otro. Y el agalma no pasa por las cualidades, diría, estéticas del analista. Pasa por otras coordenadas, que son singulares. Y el agalma es lo que cada uno encuentra en el otro. Bien. Dicho mal, Oscar, sí, le dejamos a Ariel que participe, después sigo leyendo. Dale. En el chat escribieron algunas cosas más, pero Dale. lo vi a Ariel que activó su cámara hace un buen rato y creo que quiere participar.
Es un viejo conocido, Ariel. Bueno, antes que nada, gracias a los que organizaron. Oscar, dos cosas. Primero, gracias por la transmisión, muy claro, lo pude seguir. Y segundo, generó efectos de formación muy importantes en mí, entonces agradecerle en ese punto. Le quería consultar cuando hablaba de lacanizar la práctica, y esto, hizo un comentario como que lo iba a retomar después, y me pareció interesante, la distinción entre dispositivo y encuadre. Por ahí ya como decían por ahí los colegas, que hay tanta gente que se está formando y que nos estamos formando todo, por ahí la distinción que me parecía como algo para poder darle una vuelta. Gracias. Muy bien, Ariel, gracias por la pregunta. Les cuento, lacanizar la práctica es algo que yo dije sin saber que lo decía, y el que lo escuchó fue Juan Manuel. Y él me escribió un día un mail a partir de, yo lo dije en la materia del SIM, y él la escuchó y él o sea que recibí mi propio mensaje en forma invertida, no era un sintagma que yo tenía conscientemente elaborado. Pero bien, Ariel me pregunta sobre el encuadre y el dispositivo, ¿es así? Sí, así. Bien. ¿Qué es el encuadre? El encuadre es la puesta en acto de la obsesividad que se supone que garantiza la eficacia de una práctica. ¿Se entendió? Es la puesta en acto de unas coordenadas obsesivas y obsesivizantes que se supone que ponen en acto las coordenadas eficaces para desarrollar una práctica. Nosotros pensamos absolutamente lo contrario. ¿Y qué es el encuadre? Es la sesión de 50 minutos, es los honorarios predeterminados del analista, es el ritual de las 2 o 3 sesiones por semana, es el ritual de las vacaciones se toman cuando el analista la decide. Es decir, son todas las coordenadas que desresponsabilizan al analista de su acto. Entonces, si yo trabajo 50 minutos, y esto tomémoslo como doctrina hipotética, porque usted me puede decir, bueno, pues yo trabajo en una obra social que me exigen los 45 minutos. Está muy bien, hacelo. No ese es el problema. No, digamos, no se trata de hacer terrorismo, los practicantes de algo tienen que vivir, y aparte es mejor que trabajes 45 minutos alguien que se forma en la orientación lacaniana, que trabaje 45 minutos alguien que se forma en las terapias conductuales. Dejemos de lado las expresiones fenoménicas de la vida de cada uno. Dejo de lado todo eso. Entonces, obsesivizar la práctica tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el analista no es responsable de su acto. Entonces, si yo digo, mi sesión dura 50 minutos, no importa lo que diga el paciente. No importa en qué momento se escande la sesión. Es la cronología de lo real del tiempo que se simboliza en el reloj que va a decir cuándo termina una sesión. Entonces no soy yo el que decide. Es la rotación de la Tierra la que decide. Entonces cada sesión está decidida por la rotación de la Tierra. Es un disparate. Y nosotros tenemos este objeto que llamamos reloj que mide o marca la rotación de la Tierra. Entonces, eso desresponsabiliza al analista de su acto. Y en esa lógica, el analista cobra por su tiempo. Entonces tenía validez los amigos del analizante que les conté, que le dijeron, che, pero te bajó los honorarios ahora que te atiende menos tiempo. Porque está la concepción mercantilista de la sesión analítica. Y el acto analítico no es una mercancía. Alguna vez escribí un artículo, por ahí anda en algún lugar, que se llamaba El acto analítico no es una mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la interpretación que funciona para X no funciona para Y. Entonces yo no puedo decir, le pagué a mi analista por el tiempo
50 minutos y en ese tiempo me dio 2 interpretaciones buenísimas. Voy a ver si las revendo en el mercado. Entonces pongo en Mercado Libre, tengo 2 interpretaciones geniales que las vendo en el outlet de las interpretaciones. Entonces va un ingenuo y las compra. Se traen las interpretaciones y no le producen el mismo efecto, el cuerpo no se le conmueve. Eso quiere decir que la interpretación tiene valor de uso en términos marxistas, pero no tiene valor de cambio. Entonces uno paga por el acto analítico. El honorario también tendría que ser un acto. ¿Esto qué quiere decir? Que el analista no tiene por qué tener un honorario predeterminado. Uno le puede decir al analizante cuánto estás dispuesto a pagar por tu análisis y evaluar cuánto está dispuesto a ceder por su análisis. Y si dice 10, uno le puede decir 10,1, podría ser, entonces, para que entregue un poquito más de su goce, para que en el honorario se anecdotice cierta incomodidad. Pero lo que 10,1 para uno puede ser una exigencia de incomodidad, para otro puede ser lo que se gasta en el kiosco para comprar caramelos. Entonces, el dinero, como condensador de goce, no tiene el mismo estatuto en cualquier persona. Por eso Lacan decía que a los ricos no se los puede analizar, porque los ricos no pagan. ¿Cuánto se le cobra a un rico? ¿Cuánto se le cobra a un tipo que tiene 100 millones de dólares en el banco? ¿O 10 millones o 5 millones? ¿Cuánto se le cobra? Si el tipo no trabaja la plata se genera. Rockefeller decía una frase maravillosa, decía, lo difícil es llegar al $1.000.000. Una vez que se llega al $1.000.000, la plata se reproduce sola. Por supuesto hay que ser Rockefeller para eso, porque hay mucha gente que tiene $1.000.000 y se fue al demonio, pero bueno, ese es otro cantar. Entonces, en el dispositivo, vuelvo un poquito más al encuadre, en el encuadre yo me autorizo a decir la contratransferencia porque somos 2 personas las que estamos en el juego, el paciente y el analista. Y el analista se considera alguien curado, entre comillas, por lo tanto su contratransferencia es lo que el otro le provoca, no es algo de su cosecha. ¿Se entiende esto? Entonces, pasemos a un detalle más. La historia del psicoanálisis, esto lo conté, si alguna vez vino a algunas clases mías, se van a aburrir, pero infiero que, como decía Mirta Legrand, el público se renueva. Entonces voy a suponer que acá hay público renovado. Entonces va a ser novedoso para muchos. La historia del psicoanálisis, la historia de los 50 minutos, es muy divertida. Si ustedes le preguntan a un practicante del psicoanálisis clásico, ¿por qué trabaja 50 minutos? Ahora decimos por qué trabaja 50 minutos. Las respuestas son, independientemente de cómo se formule la respuesta, va a responder a una lógica. Porque mi analista trabaja 50 minutos, porque mi control trabaja 50 minutos, porque el analista de mi analista trabajaba 50 minutos. Es decir, por la tradición. Y Freud, en sus orígenes, primero que atendía 5 sesiones por semana. Analizarse, no, creo que 6 sesiones por semana. Trabajaba los sábados también. Y en las primeras épocas, las sesiones de Freud duraban 2 horas, 3 horas, estaba inventando el psicoanálisis, todo era descubrimiento. Cuando él empieza a generar oferta, por lo tanto viene la demanda, y empieza a llegarle más pacientes, ya no puede atender 2 o 3 horas a cada paciente. Entonces lo reduce a 1 hora. Y después, Freud, que era un ser humano, se da cuenta que de vez en cuando necesitaba tomarse un café, ir al baño, escribir alguna nota. Entonces decide citar a los pacientes o cada hora y atenderlos 50 minutos. Y esos 10 minutos eran para hacer lo que él tenía que hacer. Entonces, yo no sé si esta historia es verdadera, pero si no lo fuese, merecería hacerlo. La historia de los 50 minutos son las necesidades fisiológicas de Freud. Esa es la estructura de los 50 minutos.
Es un disparate. Oscar, Yo Oscar, sí. con eso que decía de nuevo nombrando lo que hacía Freud, me hace acordar ahora de cómo uno tiene, para atender en esta situación específica de la pandemia, uno tiene que dejar ese espacio obligatoriamente para hacer algo, que es el tema de tomar las precauciones y las medidas para poder seguir atendiendo. Es como que ahora nos vemos obligados a hacer algo de eso, del tiempo. No entiendo la pregunta, Juan Manuel. No La es una reflexión. pregunta, estaba pensando en cómo nos vemos obligados ahora, por ejemplo, como medida de precaución a los que atendemos a algunos pacientes de manera presencial, estamos obligados Presencial. a tomar Ah, ese tiempito para tomar los recaudos. Oscar, estábamos viendo acá con los chicos, que estamos como con un tiempo un poco extendido de lo que solemos hacer. La verdad que es muy interesante y muy claro todo lo que usted estuvo diciendo. Hay un par de preguntas más en el chat, pero por ahí para no hacer esto tan largo en algún momento se tiene que terminar, porque si no, si seguimos preguntando, creo que usted va a poder responder eternamente porque no, no. parece una fuente inagotable de conocimiento, pero por ahí para irle dando un cierre, no sé qué nos podría decir para ir cerrando ya. Bien. El discurso analítico no comulga con el discurso capitalista. Primera cuestión. Tomando como referencia a Lacan dice que el discurso capitalista es un discurso sin barrera al goce. Y Lacan dice en radiofonía, en televisión, dice que la salida del discurso capitalista es el discurso analítico siempre y cuando no sea para pocos. Es decir, que si nosotros nos posicionamos sostenidos en la ética del discurso analítico, tenemos que ofrecer psicoanálisis para todos. El psicoanálisis tiene que despojarse de la impronta que tuvo en la historia, que es una práctica para las clases medias altas o para la gente muy intelectual. Es cierto que hay que consentir a trabajar a partir del uso de la palabra y hay que tener algún uso de la palabra. Pero eso no quiere decir que el psicoanálisis solamente es para los sectores elitistas. Entonces, el capitalismo indudablemente a partir de la producción de objetos despierta el deseo. Pero despierta el deseo no en relación a una causa, sino en relación a un objeto productor de la sutura de la división subjetiva. E intenta hacer de cada sujeto un empresario de su goce, un empresario de su deseo. Nosotros no comulgamos con eso. Para nosotros, ofertar el discurso analítico al sujeto sufriente es una apuesta ética. Es decirle al sujeto, el psicoanálisis es una práctica que si la tomamos en serio, permite vivir mejor la vida. Y no es poca cosa. Porque hay algo que es interesante. Tengo una frase, a ver si la encuentro. Me pareció. Está dicha dos cosas para concluir. El sujeto humano, para arruinarse la vida, no necesita ayuda. Se las arregla muy bien solito. Uno es artífice de su propio destino y de tropezar siempre con la misma piedra y echarle la culpa a la piedra. Basta con eso. Y hay una frase, que se las regalo, que las comparto, de David Hume, de 1740, que David Hume era uno de los clásicos de la economía de esa época, no era un psicoanalista, en 1700 no había psicoanalista. Era un teórico, un filósofo y un teórico de la economía. Y dice Hume, los hombres actúan contra su propio interés, por cuya razón la perspectiva del mayor bien posible no siempre influye sobre sus actos. Me parece una frase maravillosa, una frase que define la estructura de la neurosis. El sujeto no actúa en la búsqueda del bienestar,
actúa en la búsqueda de un goce que es disyunto por el bienestar de su vida. Bien, creo que vale como cierre, me parece. Y una última frase, que me acordé ahora. Una frase de Samuel Beckett. Samuel Beckett dice algo así: todos los caminos son equivocados. De lo que se trata es de encontrar el camino equivocado que más le conviene a cada uno. Bueno, estimados colegas, compañeros, amigos, me parece que siendo las 10 menos 20, todos podemos, el que le guste, ir a descorchar una botella de vino. Yo lo voy a hacer para acompañar una cena. Bueno, ¿Me parece bien? Muchísimas gracias. Gracias a por ustedes. Participar y bueno, esperamos tenerlo en algún momento otra vez más adelante. Con mucho gusto. Muchísimas Suerte con esta experiencia que realmente es importante para todos. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Nos vemos, suerte. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chau, chau.